medida de dispersión de lo que vimos el año pasado? Ya, la media geométrica es del electivo, la varianza sí, ¿ya? Ahí se acordó de los dos, ¿ya? Entonces empecemos. Medidas de dispersión, niños. Las medidas de dispersión, como dice ahí, eh, el objetivo es analizar los datos de situaciones usando medidas de dispersión y tomar decisiones a partir de ello. Como la palabra lo dice dispersión, es en realidad analizar a través de distintas medidas si puedo conjeturar cómo son los datos entre sí, ¿ya? Si están muy dispersos, o sea, si son muy distintos o son valores muy cercanos entre sí. Y de acuerdo al valor que me dé de cada una de las medidas, yo puedo ir conjeturando de acuerdo a la situación planteada, ¿ya? ¿Qué es lo que es una medida de dispersión? Bueno, hay varias las cuales nosotros vamos a ir calculando, ¿cierto? De a poco. Y a diferencia de la medida de tendencia central, las de dispersión no son datos de la muestra. Nunca le va a dar un dato de la muestra, porque por ejemplo las medidas de tendencia central, el promedio, cuando usted sacaba promedio, podía coincidir con algún dato de la muestra. La moda era un dato de la muestra y la mediana también era un dato de la muestra, ¿ya? Y en realidad las medidas de tendencia central lo que iba nosotros viendo como la tendencia hacia el centro, hacia donde se acumulaban hacia el centro los datos, ¿ya? Y todos ellos, cuando yo los calculaba, se supone que tienen que estar como en el centro, como al medio del grupo. En cambio, las medidas de dispersión corresponden a parámetros estadísticos, o sea, yo voy a calcular algo y esto me va a indicar, de acuerdo al valor, qué tan cerca o tan lejos se encuentran los datos respecto de la media, del promedio, ¿ya? O sea, por ejemplo, o qué tan dispersos están, ¿ya? Por lo siempre van a depender de ella. Por eso que es importante el promedio, ¿ya? El promedio es súper importante. En general, las medidas de dispersión sirven como indicadores de la variabilidad de los datos. ¿Qué quiere decir la variabilidad? Que cuán variados son los datos. O sea, un conjunto de datos pueden ser datos muy parecidos, o sea, no hay mucha variabilidad, o pueden ser muy distintos, muy dispersos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí la diferencia entre las medidas de dispersión y las de tendencia central? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Ya, ¿se escuchó bien? Porque he tenido problemas con el internet. Un segundo. Muy bien. Ya. Nosotros habíamos calculado eh, hasta la clase anterior, las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son ellas? La media o promedio, la mediana y la moda. ¿Ya? Cuando calculábamos ellas tres, cualquiera de ellas, lo que hace, como dicen medidas de tendencia central, son valores que calculo que tienen tendencia a estar como al centro de los datos. ¿Se entiende hasta ahí, Jason? Ya que cuando yo las calculo, en general, estos dos que están acá, generalmente coinciden con algún dato de la muestra. En cambio, el promedio es una aproximación, ¿cierto?, entre todos, que puede o no coincidir con algún dato de la muestra. En cambio, las medidas de dispersión, como habla la palabra dispersión, me indica que yo voy a calcular, de acuerdo a ciertas fórmulas, ciertas medidas que yo les voy a ir enunciando, y lo que me va a decir ese valor que yo calcule es cuánto están agrupados los datos o no. O sea, por ejemplo, si tengo un conjunto de datos, si son muy parecidos todos en los valores entre sí, o son muy dispersos, muy lejanos, hay como muchos datos distintos.
De eso trata la medida de dispersión. Por lo tanto, cuando yo calculo una medida de dispersión, no va a ser un dato de la muestra, como pasaba aquí, sino que es un valor el cual interpreto. ¿Se entiende, Jason? Ya. La primera medida de dispersión es el rango. El rango es la más sencilla. ¿Y qué me dice el rango? Mire, es la distancia de los valores extremos de la muestra. O sea, toma usted el mayor, ¿cierto? El mayor dato, y toma el menor y los resta. Entonces, ¿cómo interpreto yo el rango como la medida de dispersión? A mayor rango, o sea, a mayor valor que me dé, se estima que los datos son más dispersos. También se conoce como amplitud o recorrido, porque es decir, amplitud de dónde hasta dónde están y recorrido, ¿cierto? De dónde hasta dónde están los números de la muestra que estoy en estudio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, dice, la edad de los estudiantes de un curso fluctúa entre 15 y 17. Luego el rango, dice, son 2 años. ¿Por qué? Porque tomo el valor más grande y el valor más pequeño en donde fluctúan mis datos y se resta. Como me dio un valor 2, entonces digo que los datos están concentrados porque es un valor pequeño. Pero, por ejemplo, si yo le coloco los siguientes números, 15, 20, 35, 12, 10, 18. Y le digo, mire, calcula el rango. ¿Cuál es el rango de este conjunto? ¿Cuál sería el rango? Claro, tomo el valor más grande, 35, y le resto al más pequeño, 10. Mire, me dio 25, un valor muy grande. ¿Qué quiere decir? Que estos datos están muy dispersos, ¿ya? Son muy diferentes entre sí, ¿ya? Ya, el rango es la medida más simple de calcular, pero mientras yo calcule todas las medidas y todas tengan la misma tendencia, puedo inferir algo, ¿ya? Con el rango no me basta solamente, tengo que buscar otras, ¿ya? Error muestral. El error muestral no es una medida de dispersión, pero es la base para calcular la que sigue, ¿ya? El error muestral se entenderá como la distancia o diferencia en valor absoluto entre el dato, y mire lo que aparece, y la media o promedio. Entonces ya desde aquí, de las que siguen del rango, siempre voy a tener que calcular media o promedio. Por eso que yo les decía en la unidad anterior que era súper importante saber sacar promedio. El error es la base para el cálculo de las medidas de dispersión. Por ello es vital para concluir la variabilidad de los datos. Perdón. Entonces, mira acá, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos que Andrés, en la asignatura matemática, tuvo estas 4 notas. Dice, calcula el error muestral, ya de cada una. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Dice que valor absoluto entre el dato específico y el promedio. Entonces, para todas las medidas de dispersión que voy a calcular ahora en adelante, excepto el rango, lo primero que tengo que hacer es sacar promedio. Ya. ¿Y qué sería el promedio? Aunque yo le di aquí que era 64, pero usted lo va a calcular. Va a tener que sumar 62 más 64 más 65 más 65 y lo divido en 4. Calcúlelo. ¿Le da 64? ¿Cuánto le da la suma? Ya, sí da, ¿cierto? Porque esto le da 256 dividido en 4 y le da 64. Entonces, siempre, de todas las medidas de dispersión, excepto el rango, va a tener que calcular como primera instancia el promedio.
¿Ya? Luego dice el error muestral. El error muestral es ver la diferencia de cada dato con el promedio. Puede usted poner el promedio menos el dato o el dato menos el promedio, da lo mismo. Valor absoluto indica que todo me va a dar un valor positivo. Entonces el primer error muestral, como indica acá, sería 2. ¿Por qué? Porque digo 64 mi promedio menos el dato. Me dio 2. El segundo error muestral es 0, porque digo el promedio menos el dato, 0. Ahí está. Y las dos últimas me van a dar 1 porque son el mismo valor. Entonces cada una como error muestral tiene 1. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Ya? Ahora, el error muestral es la base para calcular la desviación media. La desviación media, dice, es un parámetro de dispersión que presenta el promedio de los errores muestrales. O sea, usted va a sacar los errores muestrales y va a calcular el promedio de ellos. Si bien es un parámetro considerable, o sea que me sirve, es la menos robusta de las medidas de dispersión. Quiere decir que es como la que eh, necesito confiabilidad en otras para dar respuesta. ¿Qué es lo último que no entendió? ¿El error muestral o la desviación media, Martina? ¿Esto? Ya, el error muestral es que usted va a sacar el promedio siempre. Ya de aquí en adelante siempre saca el promedio. Y el error muestral dice que usted tiene que sacar la diferencia de cada dato con el promedio en valor absoluto. Entonces digo, promedio 64 menos el primer valor 62, 2. Ese es el primer error muestral. Segundo error muestral, 64, el promedio, menos el dato, 0. Y los otros dos, como son iguales, tienen error muestral 1. O sea, los 4 errores muestrales serían 2, 0, 1 y 1. ¿Se entendió? Ya. ¿Por qué es importante? Porque me va a servir para la desviación media. La desviación media dice, mire, calcule el promedio, luego calcule los errores muestrales y luego saque el promedio de esos errores muestrales. O sea, sume los errores muestrales y los divide por la cantidad de datos. ¿Ya? Como estábamos diciendo, dice es la menos robusta. Quiere decir que yo puedo inferir algo, pero necesito basarme en otra medida de dispersión para realmente conjeturar lo que se establece en el problema. Entonces veamos el ejemplo. Dice, las edades de un grupo de 4 mamás, ya dice que son estas, 4. Ya. Dice, su desviación media depende del promedio. Ya, el promedio es 32. Entonces lo primero que vamos a sacar es promedio, siempre. No se puede olvidar. Siempre lo primero es promedio, antes de calcular cualquiera. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio? Decimos 28 más 31 más 34 más 35 dividido en 4. ¿Le da 32? Confirmo, ¿eh? Importante equivocado. Me da 32. ¿Ya? Entonces la desviación media para calcular, la desviación media, dice calcule los errores. Entonces digo 28 menos 32 o 32 menos 28. Generalmente en todas las expresiones dice promedio menos el dato. Ya, pero igual lo puede hacer al revés. Entonces digo 32 menos 28. Ahí está mi primer error muestral. 32 menos 31. Ahí está el segundo. Aquí lo puse al revés por un tema de que me diera positivo, pero también usted puede poner 32 menos 34. Ahí estaría el tercero. Y después tomo 35 menos 32 para que me dé positivo, asegurarme, ¿ya? Para no tener 5. Entonces aquí me da 4, este me da 1, este me da 2 y este me da 3. Sumo y divido en 4. 2,5. 2,5. ¿Ya?
Entonces yo podría decir, los dan un disperso. No son muy similares, porque me dio un valor mayor que 1. Ya cuando es de 2 hacia arriba, hay un poquito de dispersión en los datos. Y si usted se fija, 28, 31, 34, 35, son datos que no son muy parecidos entre sí. ¿Se entendió hasta ahí? Claro, el error muestral, Abraham, siempre tiene que ser positivo porque es valor absoluto. Se define como la diferencia en valor absoluto del promedio con el dato. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? La desviación media. Ya, vamos a la práctica entonces. Ya, ese punto tendrá el rango de desviación. Ya. ¿Cuánto sería el rango? Vamos por parte, para que no nos atosiguemos mucho. ¿Cuánto sería el rango? ¿Lo sacó? Ah, Monse, dígame. Es que no veo que levanten la mano. A ver. Ya, dígame. Monse. Me dijeron que había levantado la mano. Gracias por avisar. ¿O no? Ya. 15. No, no, Ah, profe, no la he levantado, pero de hecho igual no, para que me explique un poco porque no estoy entendiendo muy bien. ya, ya. Monse me va a ayudar en este rango. Ya, Rango es que usted mire el valor más alto y el valor más pequeño y los reste. ¿Qué voy a poner entonces? el 20 y el 8, Muy o sea, bien. el 20 y el 5, sí, Eso, ya. ¿Cuánto le dio? 15. Ya, listo. Muy bien. Ese es el rango. Ya. Vamos a la desviación media. En la, desde la desviación media en adelante, todas las medidas de dispersión, antes de calcularla, primero debo calcular promedio, que no se lo olvide, promedio. Ya. ¿Qué es lo que es el promedio, Monse? Tome su calculadora. Usted va a sumar todos estos valores. 20 más 5 más 8 más 20 más 11. ¿Y por cuánto lo voy a dividir? Si estoy sacando promedio, Monse. Por 5 por la cantidad de número que haya. Muy bien. Ya, vamos, calculé. Sumé y me saca el promedio. ¿Cuánto le dio la suma? 11,6. Ya, a ver, veamos. La suma me dio 64 dividido en 5, 12,8. ¿Habré sumado mal yo? Ahora lo voy a hacer de nuevo. 20 más 5 más 8 más 20 más 11. Ya me dio 64. Dividido en 5. 12,8. Ya. Lo que tiene que hacer en la calculadora usted es sumar y poner el signo igual. Y luego dividir. ¿Se entiende, Monse? Sí, Ya. Luego, la desviación media dice, mire, calcule los errores y luego saca el promedio de los errores. Entonces vamos a calcular los errores. Dice, el primer error sería 12,8 menos 20. El segundo error sería tomar el siguiente dato y restarle el promedio. O puede ser el promedio menos el dato, da lo mismo. ¿Ya? El tercero sería 8 menos 12,8. Y el otro sería 20 menos 12,8. Y el otro tendría que ser 11 menos 12,8 en valor absoluto. Ya. ¿Cuál sería el primer error? Si le dan tiene que dejarlo, vayan, vamos ahí. ¿Cuál es el primer error? Esto me da 7,2. Si me fijo, esto es lo mismo que está acá. Así que también es 7,2. Barré un paso. El segundo error, 5 menos 20. Perdón, ay, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. Ojo.
perdón, es 5 menos, aquí, 12,8. 5 menos 12,8. Ya, 5 menos 12,8. ¿Cuánto es? 7,8. 8 menos 12,8. 4,8. Lo deja positivo. Y luego 11 menos 12,8. 1,8. ¿Se entendió ahí el segundo paso? ¿Alguna duda? Porque ya vamos al último. ¿Van bien? Ya. Y como tercer paso y último, vamos a calcular la desviación media. La desviación media dice sume todos estos valores. Profe, no se ¿Entendido? entendió. Los errores. Ya, por los números de los errores, yo tomo el dato menos el promedio. O el promedio menos el dato. Y voy calculando. Esos son los errores. Y debo dejarlos como números positivos. ¿Se entendió los errores? 28. Ya, espérate, Guillermo, que están con el tema de los errores. ¿Se entendió los errores? No, porque la definición de errores es diferencia en valor absoluto. Que no se lo olvide. Y valor absoluto hace que el resultado se convierta en positivo. ¿Estamos claros con los errores? Claro, para cada dato calculo el error. ¿Y qué es lo que es el error? Tomar el dato y restárselo al promedio, o el promedio menos el dato, da lo mismo el orden, y dejarlo el resultado como número positivo. ¿Se entendió? Porque si usted tiene problema en calcular el error, va a tener problema en calcular lo otro. Ya, entonces continuamos. Tercer paso y último. Dice, sume todos los errores que le dio. O sea, voy a decir 7,2 más 7,8 más 4,8 más 7,2 más 1,8. ¿En cuánto lo voy a dividir? ¿En cuánto lo voy a dividir? 5, porque dice la desviación media es el promedio de los errores. Ya, sume todo esto, porque ahí alguien se me adelantó en la suma. Ya, Guillermo dijo que hay 28. Sume el error. Va a tener que sumar y dividir por 5. No puede aproximar. Ojo, tiene que darme el número sin aproximación. ¿Cuánto le da la suma? ¿Sumó? ¿Cuánto le dio la suma? 28,8. Y lo divido en 5, que es el último paso. Aquí nada se aproxima. 5,76. Fíjese, me dio un 5, algo. Entonces, ¿qué puedo yo conjeturar? Como estos datos eran muy variados entre sí, muy distintos, habían unos muy altos y unos muy bajos, las medidas de dispersión van a ser valores altos. Y concuerda ahí. Si usted que la desviación media le hubiera dado 1,3, algo malo hizo usted, porque aquí los datos son muy distintos entre sí. ¿Se entendió? ¿Duda, consulta? Ya. Pasamos al que sigue entonces. Ya, Jason, digan.
¿Cuál es la duda? ¿Ya? ¿Qué pasa con la desviación media? De nuevo, ya hacemos un resumen. Desviación media, primero saca el promedio. Siempre, en todas las que vienen, desde el rango en adelante, se sacó el promedio. Sumo todos los datos, lo divido por la cantidad, promedio. Luego calculo los errores. ¿Qué son los errores? Tomar cada dato y restarle el promedio y dejarlo como positivo porque habla de la diferencia en valor absoluto. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Luego, tomo todos estos valores que me dieron de los errores y dice la desviación media se define como el promedio de los errores. O sea, usted va a sumar todos los errores y lo va a dividir por la cantidad y le va a dar un número positivo porque todos los errores son positivos. Y ese valor lo interpreto. En este caso, si usted se fija, todos los datos son muy distintos, muy dispersos. Hay datos muy grandes y muy pequeños. Por lo tanto, la desviación media le tenía que dar un valor alto. Si usted en este proceso aritmético se equivocó y le da un valor muy pequeño, algo hizo mal porque usted tiene que ver primero, analizar. Oye, a ver, los datos en este caso son muy distintos, entonces no me puede dar un valor pequeño acá. Tiene que darme un valor grande. ¿Se entendió? Ya. Siguiente ejemplo. ¿Cómo cree que va a ser la desviación media acá? Si usted mira los datos. Mira los datos nomás. ¿Va a ser un valor grande o va a ser un valor pequeño? Antes de sacarla. ¿Qué piensa usted? Va a ser un valor grande. ¿Por qué? Porque los datos son dispersos. Hay un 12, hay un 13, pero hay un 6, hay un 2 y hay un 1. Entonces hay como valores muy extremos entre sí. Ya, calculemos el rango. Rango lo tiene que hacer mental. No hay mucho que calcular. ¿Cuánto es el rango? 12. Muy bien, 12. ¿Por qué? Porque tomo el valor más grande y le resto el más pequeño. 13 menos 1. Ya. Listo. Ahí está. Desviación media. ¿Qué tengo que calcular antes de calcular la desviación media? Lo primero, antes de aplicar la fórmula, promedio. Muy bien, ya, vamos bien. Promedio. ¿Cuál es el promedio? Yo lo voy a calcular acá y espero que usted lo termine al mismo ritmo que yo. David, más rápido que yo. Muy bien. Vamos a ver. Lo dividimos en 5, me da 6,8. Ya, listo. Segundo paso, ¿qué debo calcular? Porque es desviación media. Todavía no calculo la desviación media. Aquí en el tercer paso voy a calcular la desviación media. Error muestral, muy bien. Ya, calculen los errores. Entonces yo voy a decir 6 menos 6,8, 2 menos 6,8, 13 menos 6,8, 1 menos 6,8, 12 menos 6,8. Ya. Tomen la calculadora y recuerden que estos valores van a ser positivos. ¿Ya? Primero, ¿cuánto le da? 6 menos 6,8. ¿Cuánto es? 0,8. Muy bien. Ya. 2 menos 6,8. 4,8. 13 menos 6,8.
6,2. 1 menos 6,8. $5,8. 12 menos 6,8. 5,2. Ya, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. Desviación media. Desviación media dice, sume todos los errores, calcule el promedio de todos los errores muestrales. O sea, es 0,8 más 4,8 más 6,2 más 5,8 más 5,2 dividido en 5 en este caso. Ya, ¿cuánto le da la desviación media? ¿Cuánto le da la desviación media? Aquí le da 222,8 dividido en 5. La desviación media me da 4,56. Fíjese que está bien calculada porque me dio un valor alto. Y nosotros antes de calcularla dijimos que nos iba a dar un valor alto porque eran números muy dispersos, muy distintos. ¿Se entendió? Ya. ¿Sí? Ya. Calcula la desviación media y el rango de este. Esto estaba presentado así, pero no es una tabla, sino que está presentado como semana 1, semana 2, podría haber puesto los 7 datos separados por coma. Ya. Esto va a quedar de tarea. Lo va a hacer usted y lo va a publicar. Yo lo voy a dejar en la plataforma como tarea de clase 1 y me da el resultado. ¿Ya? Entonces, repasemos. ¿Cómo calculaba yo el rango? El mayor menos el menor. Y la desviación media, calculo el promedio. ¿Voy muy rápido? ¿Dicen? Sí. Ya. Hacemos un resumen. ¿Qué es lo que es el rango? Dígame, ¿qué es lo que es el rango? Póngalo ahí en la mensajería. ¿Qué es lo que es el rango? ¿Cómo lo entendió? ¿Qué es lo que es el rango? Si alguien levanta la mano y quiere hablar por micrófono, hable nomás. Es Diga. restar el número mayor por el número Claro, menor. exactamente. Eso es el rango. Listo. ¿Qué es lo que es la desviación media? ¿Qué tengo que sacar yo primero antes de calcular la desviación media? Que no me puedo olvidar. El promedio. Promedio. Teniendo el promedio, después, ¿qué calculo? Todavía no calculo la desviación media. Debo calcular antes algo que el promedio. Después del promedio, ¿qué calculo? Errores. ¿Qué es lo que son los errores? ¿Los errores? ¿Sí? ¿Qué es lo que son? ¿Cómo calculo los errores? Ahí está. Aquí están los errores. ¿Cómo los calculo? Ya, muy bien el David. Dice que es el promedio restado por el dato. Es decir, lo voy haciendo dato tras dato, pero ahí le falta un concepto. Le falta un concepto asociar ahí porque me puede dar un valor positivo o negativo. Pero ¿qué concepto debo asociar a eso? Porque fíjese que yo le dije que eran puros valores positivos. Eso, el valor absoluto. Entonces el error es restar el promedio con el dato, pero teniendo en cuenta que debo calcular el valor absoluto de esa resta. O sea que el valor que me dé lo miro siempre como positivo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya.
Y por último, ahora calculo la desviación media. ¿Qué hago? Calculo la desviación media ya teniendo todos esos datos. ¿Qué hago yo con los errores? Se saca el promedio de los errores, muy bien. O sea, sumo todos los errores y lo divido por la cantidad de datos. ¿Se entendió hasta ahí? Si tiene duda, pregunte. Tiene que preguntar. Ya, súper. Eso es. Entonces, esta va a quedar de tarea, cortito. ¿Ya? Yo lo voy a publicar ahí en la plataforma y les queda de tareita. Un resumen, porque ya en la próxima semana vamos a ver con datos agrupados. Ya. La desviación media de una variable X con respecto a su media aritmética está dada por... ¿Por qué dice con respecto a su media aritmética? Porque todo está en función del promedio. O sea, usted siempre, cualquiera que saque, va a sacar el promedio. Es un comparativo entre el promedio, una relación con el promedio. Ya, ¿qué digo yo la desviación media? Cuando tengo datos no agrupados como los tenía ahí, saco los errores, ¿cierto? En función del promedio y saco su promedio. O sea, tomo dato 1, le resto el promedio, valor absoluto, más el dato 2 menos el promedio en valor absoluto, más, y así con todos los datos, y lo divido por la cantidad de datos. Eso fue lo que hicimos hasta ahora. Pero cuando usted tiene datos agrupados en tablas, tiene que calcular esta fórmula, va a ser con la marca de clase menos el promedio. Por eso, cuando son datos agrupados en intervalos, primero debo encontrar la marca de clase. Luego, calcular el promedio. ¿Y cómo calculo el promedio? Es, recuerde, multiplicar marca de clase por la frecuencia, marca de clase por la frecuencia, marca de clase por la frecuencia, así para cada intervalo, se suman esos valores y se divide por el total de datos. Por eso es que es importante entender sacar el promedio, porque vamos a trabajar con datos agrupados y datos no agrupados. ¿Se entiende? Consulta. Entonces, por eso que debe practicar en la otra guía sacar promedio. ¿Ya? Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a poner finalizar presentación. A ver. El que quiera adelantar un poquitito, sí, a ver si puede, hace esa. Yo voy a dejar un video de cómo sacar la desviación media en una tabla con intervalo. En los datos agrupados, ya, en los datos agrupados, acá, yo primero debo sacar el promedio. ¿Cómo saco el promedio? Primero usted tiene que sacar la marca de clase, ¿ya? Entonces, ¿cómo saco el promedio? Digo, marca de clase por la frecuencia, marca de clase por la frecuencia, marca de clase por la frecuencia. Se suman todos esos valores y se divide por la cantidad de datos, o sea, por el total de la frecuencia. Ahí saco el promedio. Y luego los errores, ¿qué es lo que van a hacer? La marca de clase menos el promedio. Por eso que es importante la marca de clase. ¿Se entendió, David? Ya. Entonces, yo voy a dejar dos tareitas. Una, que era esa de los datos que estaban no agrupados, y voy a dejar una de datos agrupados publicando un video de cómo se saca la desviación media. Y si usted hace el intento bien y lo